lo mencionas muy orgullosamente. ¿Cuál es ese, si tú no fueras esa candidata, mi pregunta va más enfocada en ¿cuál es ese liderazgo mexicano que tenemos que aplaudir, que tenemos que seguir? No quisiera que lo enfocaras en un partido político, quisiera que pensaras en la persona y nos dijeras cuál es ese perfil o ese liderazgo que hoy en día tendrá esa fuerza para cambiar el rumbo de México. Porque todos se presentan igual, como que traen la misma carta de presentación, nada más que con colores distintos. Y el problema en México merece realmente un liderazgo ejemplar, poniendo como ejemplo un Nelson Mandela, o alguien que realmente en su momento transformó un país de raíz. ¿Cómo describirías ese liderazgo? Y pues ya, ¿para qué me extiendo más con eso? Gracias, Alejandro. Gracias. Luis Ussarrey, estoy en Quibernus desde desde 2011, cuando comenzó aquí en Nuevo León. Mis causas son la participación ciudadana y el desarrollo económico actualmente. Soy también miembro del Partido Acción Nacional. Quibernus hay gente de todos los partidos y todas las ideologías. Y Margarita, una preocupación particular, porque creo que el reto, también mis respetos, el reto de querer aspirar a ser presidenta de este país, pues es algo pues muy loable y sin duda representa una gran tarea. Estaba analizando que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio a la fecha, el porcentaje de pobreza en México es el mismo. Es decir, México tenía 53% de su población viviendo entre pobreza moderada y extrema y todos los diferentes tipos de pobreza, y cada año la Secretaría de Desarrollo Social amplía sus presupuestos, sus programas, sus bases de datos de beneficiarios, etcétera. Es decir, cada año se gasta más en combatir la pobreza y tenemos el mismo porcentaje de pobres. Si lo viésemos en número de mexicanos, pues como la población ha crecido, hay mucho más gente viviendo en pobreza que en los 90s. Entonces, creo que sin duda alguna esto se debe al clientelismo, se debe mucho a la tentación que le da al gobernante de utilizar políticamente el presupuesto público para favorecerse y de lucrar con la pobreza. Es más, a veces hasta sospecho que a alguien le conviene que el país siga siendo ignorante y pobre, porque algunos se benefician de ello. ¿Cuál sería tu estrategia en materia de combate a la pobreza y en materia del crecimiento económico, macro y microeconómico que necesita el país? Muchas gracias. Bueno, cerramos su bloque. Sí, ¿no? No es el único bloque, entonces. Vamos. Es decir, hay una... Voy a parar tantito para me sea más fácil. Yo contaría una parte de lo que me dices tú, José Luis y Alex, con el tema con el sistema de partidos, que ha generado una enorme decepción en la política. Y es cierto, vista desde el punto de vista solo política partidista. Y que no es una cosa menor, porque la democracia se fortalece, desde luego con figuras jurídicas que tienen que ver con la libertad, pero se fortalece sobre todo a través de sus instrumentos naturales o propios de la democracia, que son los partidos políticos. Partidos, es decir, que representan una parte de pronto nos da el complejo de todo y de quedar bien con todos y no se puede. Pero son partidos políticos. Entonces, cuando falla eso, la decepción es mayor al país, a las tomas de decisiones. ¿Por qué? Por lo que les decía, en que la política, cuando se toma una mala decisión, el mal que se ocasiona es enorme. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es caer en la desesperanza y en la desconfianza, además, previa a ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, exigirle a los partidos políticos, que son un instrumento de los ciudadanos,
No son el dueño, no tiene por qué ser dueño ni el encargado, ni el que lo dirige, ni la familia tal. Son instrumentos de los ciudadanos. Y en ese sentido exigir la transparencia es fundamental. Porque el peso que cualquier señora paga por un refresco, o cuando le echan un litro de gasolina, no quiero que vayan a pensar por fuerza así, pero pues ni modo, cuando le echan un litro de gasolina al tanque de su coche, una parte son impuestos, pues se va a eso. Y la transparencia ahí es fundamental. ¿Por qué? Porque hay todo el derecho de exigirle a un partido político que se comporte a la altura del país y que además sea transparente y que me digan qué lo gasta y por qué lo gasta así, como se lo debes exigir a cualquier autoridad. Y los partidos políticos, con base en unidades medio ficticias muchas, con base en supuestas libertades, pues han generado una enorme desconfianza y han dejado de ser una respuesta para la gente. Yo estoy convencida que Nuevo León dio una gran lección en las elecciones pasadas. No me voy a poner a calificar qué tal les va, eso es otra cosa. Es que dieron una gran lección. La nota fue que ganó el Independiente. Pero lo profundo estuvo en que los ciudadanos dijeron: los políticos no están cerca de nosotros, nosotros no nos vamos con los políticos. Si los partidos políticos no me generan confianza, yo voy a buscar otra cosa. Esa es una lección que recibimos los partidos políticos. Y tenemos que fortalecernos acercándonos, y yo pues por ahí, Luis, tenemos que acercar la política a los ciudadanos. Porque si los buenos ciudadanos que están aquí están decepcionados y no quieren entrar, el daño es enorme. Tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Tiene que haber mayor transparencia en los partidos políticos. Sí es importante el símbolo los signos que hacen. Y bajar y reducir o quitarle el financiamiento a los partidos políticos me parece fundamental para generar confianza. Fundamental. Y además estoy convencida que ni necesitan tanto dinero, que más los ha corrompido el dinero que ser la escuela de democracia que debería de serlo. Entonces, esos son, más que decir, necesito estructura del sistema de partidos, no, necesito transparencia y necesito también que se acerquen y que sean congruentes. Y hay que, de plano, exigírselos. También les voy a decir, estorba mucho la corrupción y desde luego en todos los términos, en los económicos y en lo político, y que dé igual ser un político honesto que no serlo, es lo que tiene también a la política en otro lugar, en los partidos políticos tan fuera y tan lejano de los ciudadanos. Y tenemos que hacer valer eso. Sí importa que sea un político honesto, ¿no? Y tenemos que ser implacables en ello. Sí, voy a comentarles una cosa ahorita con el tema de cultura y Estado de Derecho, que Alex tú habías dicho, ¿no? Yo conocí a México también en una lucha democrática. Ahora sí que me formé en la oposición. Me tocó siempre luchar contra el poder, así es que Alex, vengo ya curtidita de esos asuntos. Pero tuvimos un error. Le dimos tanto valor a la democracia que creímos que con la democracia iba a llegar todo. Y creímos que iba a llegar la legalidad y no llegó. Y creímos que con la democracia, con el conteo de votos, con un órgano que no fuera juez y parte, iba a llegar la honestidad en la vida pública. Y no llegó. Entonces, una manera de participar, Alex, Luis y José Luis y todos ustedes, es también a partir de las escuelas de la cultura de legalidad y de Estado de Derecho, de respeto absoluto, de trabajo desde la educación, de trabajo en la sociedad, porque no llegó con lo que creíamos que iba a llegar. Y peor aún, la falta de cultura de legalidad está a punto de regresarnos a lo que teníamos antes, porque ya lo estoy viendo. Entonces sí hay que ahorita participar especialmente en ello y exigir
exigirle a los partidos políticos que se comporten como tal y que dejen de decidir las cosas como si fuera un reparto de pastel y un botín. Entonces sí es importante, y se los digo también con lo que me toca a mí. Estoy hablando también de alguien que fue del partido político y como un error clarísimo eso. Nos faltó cultura de legalidad. ¿Qué hacíamos? Bueno, ustedes están muy chicos, pero ¿qué hacíamos en los 80s y los 90s? Las organizaciones sociales hablaron de las libertades políticas, del respeto al voto, de que no se utilizara dinero público para un candidato o para una candidata, de eso, de los programas sociales para que no fueran clientelares, para que no estuviera la que le daba la leche, no estuviera también contando los votos y revisando por quién votaban. Eso, que estuvimos haciendo escuelas y cursos y que Coparmex intervino y que muchas organizaciones intervinieron, eso lo debemos hacer para la cultura de legalidad, para que llegue todo lo que sigue y de acceso al derecho. No hay que dejarnos del pesimismo. Puedo entender la parte de decepción, pero tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades porque el pesimismo no llega a decisiones razonadas. Por eso me preocupa tanto la indignación frente a la corrupción, porque si es a tal grado y no pasa nada con el Sistema Nacional Anticorrupción, si hay una enorme indignación y no pasa nada con el fiscal anticorrupción, si hay una enorme indignación y enojo con casas, con ranchos, con acciones, todo eso, y no pasa nada en un fiscal anticorrupción, entonces llegan decisiones poco razonadas. Y eso no le conviene al país, porque llega con mucho odio a tomar una decisión. El odio no es buen consejero para decisiones de futuro. Entonces sí, habrá que trabajar mucho el tema de la legalidad y les pido lupa al tema, al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué liderazgos? Yo, cuando entré a Acción Nacional, pues también tenía que seguir a alguien. Obviamente entré porque seguía a alguien. Y yo les pido que sigan a alguien, no por el poder que vaya a tener, o por el poder que tenga, sino por lo que es y lo que les representa y lo que les inspira. Y bueno, Alejandro, nosotros en México tuvimos un gran líder inspirador de mucha gente que fue Maquio. No exento de errores, seguramente no exento de errores. Pero dio, se comprometió, dejó a un lado las cosas. Sé que se lo estoy diciendo a gente que está comprometida socialmente, o sea, no lo estoy regañando, sino que sí pueden encontrar liderazgos en muchos de sus lugares. Nada más concédanle liderazgo a alguien, no que no cometa errores, pero que esté comprometido. Exíjanle compromiso, exíjanle honestidad, exíjanle congruencia, exíjanle amor al país. No necesitan ser perfectos, pero reconozcan liderazgos y que sean su inspiración y ejerzan el propio. Eso sí les pido, nunca dejen de ser líderes. Escojan nada más como son. Y por ahí tenemos que trabajar para el país. Muchas gracias, creo que sigue esto, ¿no? Gracias. Gracias, Margarita. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Tenemos a Alain, vamos a darle turno a Dalia y a Evelina. Vamos a Alain, comencemos por este lado para hacer un bloque de 3 y luego pasamos a las respuestas. Ay, perdón, yo luego te contesto, Luis, en el tema económico. Ahorita lo contesto, adelante. No, pero hacemos y ya ahorita lo anoto. Va, perfecto. Alain, adelante. Hola Margarita, ¿cómo estás? Yo soy Alain Sandoval. Yo pertenezco a Quibernus desde sus inicios, desde el 2011, ¿verdad? Y bueno, pues, primero 3 cosas. Y a lo que me dedico yo, pues ahorita soy presidente del único partido político con registro de Nuevo León. Soy presidente estatal, se llama Rectitud Esperanza Demócrata, RED. Y bueno, coincido completamente contigo en cuanto a lo que has platicado acerca de los partidos políticos, al igual también de bajarles el presupuesto a los partidos políticos. Y bueno, pues por eso nosotros nos dimos a la tarea de hacer una nueva opción, porque vemos
muchas carencias dentro de las diferentes organizaciones. Primero que nada, felicidades, me gustó mucho pues durante el sexenio de ser primera dama, me gustó mucho cómo te desenvolviste durante ese sexenio, felicidades. Y bueno, pues la primera pregunta es, tenemos como una aspirante a la candidatura, ¿verdad? Entonces, vemos que hay alguna división dentro del Partido Acción Nacional y algunos otros aspirantes, ¿verdad? Lo hemos visto a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, etc. Entonces, de tu partido no escogerte a ti como candidata a la presidencia en un futuro. ¿Te estarías dispuesta tú a lanzarte por la vía independiente, por así decirlo? Y bueno, número 2, ¿cuáles son las 3 propuestas concretas que tú creas que puedan impactar y transformar de tú llegar al objetivo que estás buscando aquí en México? ¿Cuáles son tus 3 propuestas que puedan transformar la sociedad, a diferencia de los demás aspirantes al puesto que están buscando todos, ¿verdad? Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Muchas gracias, Elaine. Vamos a pasar el micrófono con Idolina y Dalia. Buenas tardes, Dalia Rodríguez, del Partido Verde. Dalia Rodríguez, sí, del Partido Verde, Kibernauta desde el 2012. Pues felicidades por levantar la mano y decir aquí estoy para que lo que se pueda ofrecer en tu partido. Si necesitamos más mujeres que participen en la política. Muchas veces vemos en la calle que las señoras apoyan mucho, pero ya cuando es tomar puestos de poder, realmente se hacen a un lado o las hacen a un lado. Entonces, pues darle un poquito más de empoderamiento a la mujer. Y mi pregunta va más enfocada a lo que ahorita comentabas de esos sentimientos que pues obviamente uno que anda en campo los ves muy muy de cerca y en específico en la inseguridad. Tú tienes una ventaja a diferencia de todos los demás que aspiran a una candidatura de ese nivel, porque pues tu esposo ya lo fue. Entonces tienes una ventaja de cosas que le hizo y tú puedes analizar lo que se hizo y qué se puede mejorar. Entonces, ¿qué solución innovadora pudieras dar a ese problema tan grave que tenemos ahorita en México? En base a la experiencia que ya viviste y que pues obviamente sigue ese problema y pues sigue pasando sexenios y no se ve un cambio. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias. Luis, creo que no te contesté nada. Hola, buenas tardes. Idolina de la Cerda, soy Kibernus desde el 2012 y pues bueno, he estado capacitando a diferentes grupos de Kibernus en temas de sustentabilidad y en ese sentido quisiera llevar mi pregunta. Antes que nada, al igual que Dalia, la verdad es que me da mucho gusto que las mujeres se estén lanzando y demás, y definitivamente tenemos que armar una estrategia para que las mismas mujeres nos apoyemos. Como hemos visto, a lo mejor la verdad es que la mayoría de las mujeres somos las que salimos a votar y pues no estamos apoyando a las de nuestro mismo género. Pero bueno, además de lo del tema de equidad, en materia de medio ambiente yo creo que siempre en México lo hemos dejado como una asignatura pendiente. Tenemos problemas graves en materia de contaminación al aire, agua, suelo. Yo creo que aquí en Nuevo León, bueno, el tema de contaminación del aire es tremendo y hay mucho por hacer. Yo quisiera saber, si tú llegaras, ¿qué es lo que estarías planteando como una estrategia ambiental para poder mejorar lo que actualmente tenemos, la estructura que tiene nuestro gobierno, las herramientas, la infraestructura? Es muy débil y además se asigna muy poco presupuesto a esta materia. Quisiera ver cuál sería la idea que tú tienes para implementar esta estrategia ambiental de una manera integral. Gracias. Oigan, deben suponer que mis respuestas tendrán que ser más a fondo, ¿no? Ahora en la presidencia, pero para mí es... Y Luis, voy a tratar de contestarle en alguna de las preguntas que también me hicieron Alain.
Dalia y Dolina. Bueno, me encanta el nombre de tu partido. Han sido dos elementos muy importantes de Esperanza y Democracia. Voy a señalar alguna propuesta concreta. A ver, en términos de economía, es que aquí en Nuevo León les puede no parecer tan importante, pero sí va a ser. Obviamente voy a manejar economía verde. Yo no hay de otra, incluso para crecer en nuestro país, si no es desarrollo sustentable y respeto absoluto. En términos del campo y de la agroindustria, buscaría más, no tocaría los padrones por muchas razones sociales, pero buscaría la generación de más bienes públicos y menos privados. Y entre el tema económico, además de responsabilidad de finanzas públicas, de presupuesto, ya las cosas que les contesté, pero sí le pienso dar muchísimo alce a una economía azul, la que tiene que ver con el mar. Y le llamo así economía azul. Necesitamos voltear a ver al mar y no solo para ir a la playa. Es decir, no solo en términos de turismo de playa, sino también, por ejemplo, en turismo de experiencia, de buceo, de contacto con la naturaleza, de respeto, de industria pesquera. Tenemos 11,000 kilómetros de costa por ahí. Perú tiene la tercera parte. Es más o menos, tiene como la cuarta parte. Produce 3 veces más que nosotros. No hemos volteado ahora al mar. Y somos más agua que tierra, en términos de territorio. Entonces es una economía azul. Tiene que ver con que la industria naviera, que fue muy petrolera, la tengo que pasar a industria comercial. Y las ciudades, que si ustedes han viajado mucho o no han viajado mucho, pero va a ser una cultura general, las ciudades que dan al mar, en la mayor parte del mundo, son ciudades prósperas. Aquí no. Alguna que otra sí, pero deberían de ser ciudades prósperas, porque no hay economía azul ahí. Y tenemos que generar ahí, es una gran oportunidad en términos de motor económico, y Luis, ahí una parte te contesto. La pobreza, el combate a la pobreza tiene que ser acompañada de una palabra que es la desigualdad. Y tienes que combatir la desigualdad. Y tienes que combatir la desigualdad del ingreso y de las oportunidades, y las oportunidades negadas que son ahí. Y un poco lo que creo que me decía Alex, pues evitar ya esos derechos de beneficiarios. Pero no puedes dejar de pensar, por eso les decía, no cambio padrones, pero sí el presupuesto lo tengo que llevar a más bienes públicos. En términos de justicia, para empezar, ya el hecho de que alguien diga, bueno, vamos a fortalecer todo el sistema de justicia, será como centro de decisiones, sé que en sí mismo será un cambio. Le daría una enorme entrada a lo que yo pensé que se iba a lograr mucho, que es el de justicia cotidiana. En gran parte, además, adelantar un documento muy bien dirigido del CIDE, que es lo que les decía, ¿no? Una señora que le roban 3,000 pesos o 7,000 pesos de su sueldo y necesita pagarle un abogado de 15,000 pesos para recuperarlo, pues no hay justicia ahí. Y si hay alguien fuera de los servicios de justicia, son las mujeres, las personas con discapacidad y muchas de las gentes que ustedes también tocan y trabajan con ellas. Entonces buscaría, lo otro es justicia cotidiana. Y a los jóvenes, toda la innovación, toda la tecnología, toda la parte que tiene que ver con startups, con nuevas maneras de hacer negocio. No puedo por fuerza pensar que todo esto va a ser a base de inversiones extranjeras, que qué bueno que vienen, pero no podemos depender la economía, el crecimiento y cerrar las brechas de desigualdad solo de inversiones de externos. Tiene que ser también de los nuestros. Tiene que ser también de los nuestros. ¿Qué haría de cambio de carácter?
Bueno, primero sí voy a partir de muchas cosas de... Los retos son muy distintos. Entonces yo tengo que decidir trabajar por el futuro de México y guiarlo, no en base a lo que se hizo o no se hizo, sino en lo que necesitamos hacer. Porque en el 2006 no había Twitter. Para que veamos nada más la dimensión tecnológica de lo que ha cambiado. Ahorita que me preguntó, me dijiste, Indira, mira, narcotráfico, uno se proyecta. Entonces le dije, no es el único problema. La verdad no sería monotemática en ese sentido. Buscaría secuestro, extorsión, por ahí trabajaría mucho porque hay cosas de la vida diaria que están generando mayor miedo. Asalto en transporte público, violencia hacia las mujeres, la de todos los días, la del acoso, la de la universidad, la que de repente aparece un cadáver, esa. Y yo sí seguiría el fortalecimiento de Policía Federal, por supuesto, en capacitación, en desarrollo de una carrera policial y en control de confianza. Y lo haría no solo a policías, lo haría también a ministerios públicos y jueces. Por ahí. La otra es que me toca un país muy distinto en cosas buenas y malas, muy distinto. Y también tenemos una parte de jóvenes mucho más fuerte, vienen mejor. Y ahí también tengo muchas otras fortalezas. Por ejemplo, el tema de seguridad, perdónenme, antes no había nada. Ahora hay carreras que se promovieron incluso desde entonces. Hay especializaciones, hay académicos, hay investigadores. Y eso, si no lo aprovecho para generar algo hacia futuro, pues haría mucho mal. Idolina bueno, a las dos les agradezco el tema de mujeres. Yo siempre he creído que cuando una mujer gana, toma decisiones o está ahí, le sirve a todas las mujeres. Eso no significa que por eso vayan a votar por mí, ¿no? Eso es bueno para todos, independientemente de tu decisión de quien quieras. No voy a votar, no voy a pedir en su momento, de acuerdo a la ley electoral, etcétera, etcétera, un voto por ser mujer, sino por lo que estoy planteando, la capacidad que tenga de conciliación en un país que le falta de mucha reconciliación y también de guiarlo al futuro. Ahora, sí hay una cosa fundamental que es la sustentabilidad, pero además podemos crecer económicamente de ello. Y este motor de economía que puede ser, que es la economía azul, tiene que ver con puertos. Y con puertos de mar y puertos secos. Y que sean respetuosos de la sustentabilidad y del medio ambiente. Y sí tenemos una enorme vocación como país de energías limpias. Una enorme vocación. Y está empezando. Y ahí hay otro motor. La economía verde tiene que ver con eso. Con energías sustentables, alternativas y limpias. Y compensaciones. Y nos tenemos que plantear la política pública también a través de la sustentabilidad. Dos temas dijiste muy fuertes: contaminación. Tiene que ver mucho transporte público y por eso los estados. Pero el transporte tiene que hacer que las ciudades sean coordinadas, bien conectadas, bien comunicadas. Y el transporte tiene que ser limpio y sustentable. Y el transporte público le tenemos que invertir mucho más al transporte público, pero mucho más si queremos bajar los índices de contaminación. Y el agua va a ser el gran tema de México, ¿eh? Y creo que también se ha hablado un poco con verdad. Chihuahua tenía 19 acuíferos que eran 60 y luego pasaron a ser 19. Eso decía Duarte, o sea, me imagino que han de ser como 3. Y ahorita Chihuahua tiene un problema clarísimo de agua. Y la verdad es que en muchas zonas del país, la embajada de Israel me invitó el año pasado a hacer un viaje y escogí seguridad, escogí startups, tecnología e innovación, y eso es un nuevo modelo de la empresa, la universidad, de un gobierno que facilite, no que estorbe, que facilite.
Y escogí el agua, obviamente el agua. Y ahí lo tienen clarísimo. El problema de México va a ser el agua. Y te van diciendo, hay estados donde ya el agua huele a otra cosa. Y entonces tenemos que revisar mantos acuíferos y hablarnos con verdad y hacer las transformaciones que nos tengamos que transformar y abrir el gobierno y hacer transparentes las decisiones y revisar todo lo que tiene que ver con reciclajes, por supuesto, pero con potabilizadores y también con todo lo que significa recargar mantos acuíferos. Lo tenemos que trabajar con una política pública y ahí es importante quién decide, ¿eh? Y tienen que ser los mejores técnicos. Los mejores técnicos del agua. Si parecen eso, necesitamos mandarlos a Israel, que es un desierto y que tiene agua ya, a partir del 2020 la tendrá para siempre, y del desierto. Mandaremos a los que tengamos que mandar, pero la verdad, conozco este país enormemente y hay talento de sobra. Así que ahí en el agua, en todo, pero especialmente en el agua, necesitamos técnicos, los mejores que podamos tener y lo que tengamos que capacitar. Y la otra meta muy clara, las energías alternativas y todo lo que sea energía y economía verde, por supuesto, mi compromiso por delante. Hemos hecho más de lo que se imagina mucha gente, pero llevamos mucho tiempo de hablar de la decepción, de la desconfianza, de la desesperanza, y tenemos que pasar a hablar de todo lo que podemos hacer por México. Por eso, Alex, soy valiente, sí, no me lo quito, pero el país vale la pena, ¿eh? Así que los invito también a ustedes a hacer lo propio. Muchas gracias. Vamos con el tercer bloque y vamos a dar la oportunidad a Sergio, que tenía pendiente, a César Ulloa, Regina, y sí, y Cristi y Iraís en este bloque. Vamos así, y ahorita tratamos de hacer, vamos a ser muy breves en la pregunta para alcanzar a hacer un bloque más antes de irnos. Entonces comenzamos con César Ulloa. Perdóname, Sergio. Perdón. Hola, muchas gracias. Muchas gracias de antemano por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Sergio Flores, soy abogado y tengo 1 año en Quibernos. Soy nuevo. Muy bien, que te consientan. Mi primera pregunta sería, desde su punto de vista, ¿cuáles son los problemas más graves de México y qué ocasionaron esos problemas? La segunda es, ¿cuáles son las políticas públicas que propone para combatir la corrupción? La tercera pregunta sería, ¿cómo le aseguras a la población que tus propuestas de campaña... Perdón, ¿la segunda cuál es? ¿Qué políticas públicas? La corrupción. Sí. La tercera es, ¿cómo le aseguras a la población que tus propuestas de campaña se volverán hechos? Gracias. Gracias, Sergio. Vamos con Regina, ahí arriba, por favor. Regina, ¿verdad? Hola Margarita, buenas tardes. Hola, Regina. Regina Llobraño, aquí en Quibernos. Desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio en el 94, el campo mexicano fue realmente olvidado y fue catastrófico para los ganaderos y los campesinos y los ejidatarios y demás. ¿Qué propones tú para este segmento del país que representa una parte muy importante para que se reactive el campo y vuelvan a generar muchos empleos y desarrollo económico? Y segunda pregunta, hablando del tema de prevención, ¿qué propones tú para prevenir la diabetes y la obesidad, que es un mal que cuesta más vidas que el narcotráfico y que cuesta al IMSS 1 millonada y lo tiene casi colgando de un hilo? ¿Tú no te encargas de eso? ¿O quién de ustedes llevaba el tema de diabetes? ¿De aquí no? No. Es que alguien de Monterrey...
Buenísimo. Bueno, ok. Realmente los voy a contactar porque son muy buenos y traen un modelo maravilloso. Perdón, Regina. Perdón. ¿Era todo? Sí. Ya me dio esta pena haberte interrumpido. Perfecto. A través de Regina vamos con Luis, Ulloa, Cristi e Iraís. Si se me pasó alguien de los que han mencionado, me dice. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Margarita, por estar aquí con nosotros. Yo llevo más o menos un año en Ibernos, también soy nuevo. A lo que me dedico, o mi causa, soy director general y fundador de un medio de comunicación de política local y nacional, se llama Altavoz MX. Y pues mi pregunta va hacia el tema que está ahorita en la agenda pública desde las elecciones del 4 de junio, sobre lo que es la segunda vuelta y la legitimidad también de lo que es el presidente electo o presidenta electa en su caso, ¿no? Podría depender de los dos casos. ¿Cuál es tu posición sobre el tema de la segunda vuelta o, en su caso, lo que son los gobiernos de coalición que también están hablando de las alianzas? Ahí sería mi pregunta, ¿cuál es tu posición y qué opinas sobre ese tema? Gracias. Vamos con César Ulloa. Lo paso yo, César. Hola Margarita, César Ulloa. Yo tengo en el colectivo aproximadamente 2 años. Soy politólogo de la Autónoma de Nuevo León y tengo 2 preguntas en específico. La primera, el tema de emprendimiento, que es una de mis grandes causas. Yo creo que dentro del país ya los emprendedores se convirtieron en una fuerza laboral de las más grandes y creo que también lo han hecho solos. Creo que no ha existido un apoyo real y estos ecosistemas, al menos en Nuevo León, creo que tenemos un ecosistema muy positivo, muy bueno, pero en otros estados ni siquiera existe el tema. ¿Qué propuestas hay para impulsar a los emprendedores desde el sector gobierno y lograr que de verdad se conviertan en una fuerza de contrapeso generadora de empleo y generadora de innovación? Eso es número 1. Y número 2, una que me interesa muchísimo, ¿cuál es el papel de Nuevo León en el México que tú ves del 2018 al 2024? Buenas noches, mi nombre es Iraís Reyes, soy abogada, trabajo en la Administración Pública del Estado y también soy profesora de cátedra de alumnos de prepa y mi tema es cultura de la legalidad y Estado de Derecho. También me interesa la igualdad de género. Tengo unas preguntas. La primera es, ¿qué piensas de hacer los sitios web, la información que el gobierno da a los ciudadanos de manera simple? Tengo alumnos, los pongo a investigar en las páginas de internet y la verdad es que entras al Congreso a ver la votación y te pierdes. O entras a una página de una secretaría y no lo entiendes. El sistema es complicado y la información está en un lenguaje que una persona que no tiene la universidad o que no tiene la preparatoria, en este caso ellos están estudiando, no lo puedes entender. Entonces, hubo un caso muy padre donde la Suprema Corte de Justicia hizo una sentencia a una persona con discapacidad y se la hizo en un lenguaje simple para que pudiera entender qué era lo que la ley le iba a aplicar en su caso. Tenemos en la Constitución como un mecanismo de participación ciudadana, como democracia indirecta, tenemos la consulta popular y se pueden presentar iniciativas. ¿Quién lo sabe? Pues nosotros, seguramente. Pero ¿cuántas personas que no están aquí saben que pueden presentar una consulta popular o que tienen la facultad de presentar iniciativas de leyes? Me ha tocado hablar con muchas personas que no son abogados y no tienen siquiera idea de sus derechos. Entonces, ¿de qué manera el gobierno puede tomar ese compromiso de que la información disponible, de que las acciones, de que las leyes se puedan explicar claramente? ¿Cuántas personas sujetas a un proceso penal conocen las etapas de su proceso? Tienen un diagrama donde les digan, oye, esto es lo que va a pasar contigo. Entonces yo creo que es muy importante, si queremos promover la participación, que haya información efectiva a la ciudadanía para que de esta manera tengan herramientas para participar. Y la segunda tema que tengo es, me interesa mucho el tema de cultura de la legalidad. Creo que es vital, si queremos construir un Estado de derecho, que la ciudadanía crea que la ley se tiene que cumplir,
y que sea algo, que sea un compromiso colectivo. Pues en las escuelas, algunas tienen esta materia, algunas deciden no tenerla. La pregunta es, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que sea obligatorio que esto se discuta transversalmente? Siempre se hable de cultura y la legalidad, siempre se hable de igualdad. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Porque luego llegas a clases, yo tuve la oportunidad de estudiar en escuelas privadas y públicas, les puedo decir de todos los lados, llegas a clases y pues te dicen, aquí está el civismo, aquí está la Constitución, la educación y derecho a la propiedad y bueno, ¿y qué es la cultura? ¿Por qué debo respetar la ley? ¿De qué manera podemos meter profesionistas que conocemos qué es la cultura y la legalidad dentro de las escuelas para que motiven a los estudiantes a respetar la ley? ¿O de qué manera podemos unir a la sociedad civil con el sistema educativo para que haya un compromiso colectivo del respeto a nuestras normas? Porque yo creo que es el mejor camino para garantizar que nuestras instituciones funcionen. Entonces, pues son mis dos preguntas. Gracias. Gracias. Hola Margarita, ¿cómo estás? Cristina Fernández, de aquí de Monterrey, pertenezco a Quibernos desde agosto, también soy de la generación que acaba de entrar. Primero que nada, mis respetos y admiración, porque creo que no cualquier primera dama se aventaría a lanzarse a la presidencia, sobre todo en un país como México, tan machista. Y segundo, mi pregunta va más dirigida al emprendimiento de mujeres. Yo aquí en Monterrey apoyo movimientos que apoyan el aceleramiento económico de las mujeres. Y bien le comentabas a Indira que tú ves también que las mujeres son el futuro de México. Entonces me interesa mucho saber cuál es tu propuesta principal en materia de cuáles son tus estrategias económicas que van a apoyar a las mujeres jóvenes, a las profesionistas jóvenes en materia de emprendimiento. Porque si bien, no sé si lo sabías, Nuevo León además es el estado, a pesar de que tenemos esta industrialización, es el estado con el menor número de emprendedoras registrado. Entonces es urgente que haya no solo los fondos, y sí los hay más probabilidades de bajar un fondo como emprendedora en el INADEM que como emprendedor. Sin embargo, todavía las limitantes sociales siguen siendo mayores, incluso cuando hay apoyos económicos. Entonces, ¿cuáles van a ser tus estrategias económicas? ¿Cuáles vías piensas seguir para que cada vez más mujeres no solo se involucren en política, sino en el emprendimiento? Porque yo estoy completamente convencida, y un país con un 80% de su economía basado en pymes, en que el emprendimiento es una de las soluciones que van a sacar adelante el desarrollo económico de México. Gracias. Ya, ¿verdad? A ver, Sergio, vamos a ver nada, Sergio. Los problemas principales. Te voy a dar. Yo estoy convencida que uno de ellos es el de la corrupción. Es el muro en el que todos nos estamos estrellando. Y es bien importante que nuestro país lo haga desde todos los lugares, que caiga en la cuenta del daño que le ocasiona la corrupción. Por eso desde la política, o sea, del discurso que digo, le tengo que decir a la señora que la corrupción no es con el rancho que no ve, sino con la computadora que no llega. Que tiene que ver no con el departamento de Miami que no sabe ella ni yo cuánto cuesta, sino con la operación que no se hace. Entonces, sí tenemos que caer todos en la cuenta del daño que nos está haciendo en términos de vida personal, de vida familiar y de vida comunitaria. ¿Qué es lo que lo ocasionó? Dos cosas muy importantes. Una es la impunidad. Si da igual que seas honesto, ¿no? Si no pasa nada. Y tendríamos que estudiar muchos de los casos. ¿Cómo es que un asaltante pasa a ser secuestrador?
Pues porque nunca se le castigó como asaltante. Y porque se dio cuenta que en un secuestro ganaba lo de 1 año de asaltos. Entonces, la impunidad está generando mayor inseguridad y también mayor corrupción. Y en la honestidad pública es fundamental. Y yo sí quiero que les quede bien claro cuál es mi compromiso en términos de honestidad pública y de lo que yo opino de corrupción. Para mí, que todos son responsables de la corrupción, la oración se oye bonita, pero unos más responsables que otros. Y el primer responsable es la autoridad. Ese es el primer responsable. No estoy justificando al que pide mordidas y al que pone moches, etc. Solo estoy diciendo que el primer responsable es la autoridad. Y que un particular con una autoridad que le pide una mordida o un moche o una participación o como le quieran llamar, se trata de 2 ciudadanos, sí, nada más que un ciudadano es con poder. Y ahí tiene que ir el mayor castigo. Y la mayor responsabilidad social y política, ya está humanamente hablando. Porque desde la autoridad, desde el poder se pone la condición. Y tenemos que tener autoridades comprometidas profundamente con el tema de honestidad pública. Y que se sepan mucho más obligadas que cualquier ciudadano. Y que un ciudadano puede pedirle al gobierno y a la autoridad pública más ética de lo que se podría pedir a sí mismo. Creo que sí, porque el de la autoridad, su decisión va a tener que ver con el futuro de todos. Y es bien importante que exijamos eso. Y sí quiero que les quede muy claro. No, entonces, sí importa quién es presidente municipal, claro que importa. Y sí importa quién es gobernador, claro que importa. Y sí importa quién es presidente, sí importa quién es presidente de la República, claro que importa. Porque esos conceptos son fundamentales. Transparencia, rendición de cuentas y aplicación de la ley. 3 cosas muy importantes. Transparencia. ¿Tiene que ver con la efectividad del gasto público? La transparencia, sí. Es un requisito por fuerza nada más de la corrupción, para evitar la corrupción. No, realmente, yo conozco políticos transparentemente corruptos. Es increíble cómo te llega a explicar a alguien, ¿no? Yo me dediqué a desarrollador inmobiliario. Ay, qué abusado me salió el personaje, si sabe por dónde va a pasar todas las carreteras de su estado. Pues se convirtió en desarrollador inmobiliario. Hombre. Yo, después de ser, por decirlo porque no es el caso de los últimos, después de ser secretario de turismo, me dediqué a la hotelería, a comprar hoteles. Hombre, qué abusado. Manejo información privilegiada, transparentemente corruptos. Y a veces, cuando no hay ética, cuando no fijamos esas partes importantes, hay gente que dice, ¿cómo es posible que no entienda que eso es peculado o conflicto de intereses? ¿Cómo es posible? Entonces ahí hay una parte fundamental. Tiene que ver con cultura de legalidad, con prevención, con respeto y con honestidad también desde la educación. Rendición de cuentas. Bueno, por supuesto que hay que rendir cuentas. Es un tema de verdades, de derecho a la verdad y aplicación de la ley. Y con eso, otra vez, el Sistema Nacional de Anticorrupción tendrá errores, sí. Ya de que las leyes hablan en infinitivo de procurar, promover, desarrollar, ya me preocupa, porque no dice exigir ni aplicar la ley, sino nada más buenos deseos. Aún así, el Sistema Nacional de Anticorrupción, que fue parte de una iniciativa popular también muy importante, sí es importante que la consolidemos. Y también quienes deciden, fundamental. Y en esos lugares debe haber personas irreprochables en su vida pública y en su vida, en su consecuencia, congruencia de vida. No significa que no tenga errores, significa que le puedes confiar totalmente. Y hay cosas de transparencias que a mí me parecen muy importantes. La 3 de 3 me parece muy importante.
no para andar de metiche en la vida de los otros, pero nuestro país requiere de una transparencia que a lo mejor no requiere otro país. Otra cosa que podemos hacer en términos de privilegios económicos que se deciden desde el gobierno, darle importancia a la autorregulación de las empresas. ¿Qué dicen sus empresas respecto de la corrupción? Por ejemplo, hay transnacionales que rige para sus directores la legislación más dura de todos los países de la cual es transnacional. En donde el Reino Unido, que su legislación es durísima, rige para sus directores y empleados pues la ley del Reino Unido, no de la de México, pues se la parecerían por lo visto bien padre. No los obligan a ser transparentes y a que se conduzcan como si fueran directores de una empresa en Londres. Tenemos que darle validez a ello. Por supuesto que tenemos que darle validez para que desde el emprendedurismo también manejemos eso como algo fundamental en la vida del emprendimiento. Y aplicación de la ley. Yo creo, Iraíz, que las leyes a veces están hechas en difícil. Y la otra es que tenemos que pasar de un país con leyes a un país de leyes. Porque tenemos muchísimas leyes que si no se aplican da igual. Y es lo mismo. Y que si no se conocen, pues también da igual. Y ahí, empezando un poquito, diréis, yo impulsaría todo el tema que tiene que ver con gobiernos abiertos. Pero gobiernos abiertos tiene que ver con la accesibilidad también del lenguaje. Y apoyaría los ejercicios de iniciativa popular y consulta pública. Lo que pasa es que la consulta popular se la aventaron los partidos políticos en temas que sabían que no podían, en general, ser parte de la consulta. Pero es importante un gobierno que facilite instrumentos democráticos, no que se oponga. Y la iniciativa popular de la Ley 3 de 3 fue un gran ejercicio ciudadano, que debió haberse apoyado mucho más desde el Estado. No se apoyó porque tenía que ver con el Estado, pero había que apoyar desde la sociedad y el Estado promoviendo también el tema de iniciativas populares y consulta pública. Son ejercicios democráticos que son importantes para una sociedad. Y de una vez te contestaría, el acceso a la justicia es fundamental para esa cultura de legalidad. Sí tenemos que hacer un sistema de justicia más transparente y con mayor control de confianza. Y las primeras víctimas del acceso a la justicia son las mujeres y las personas con discapacidad y los adultos mayores. Es increíble la falta de acceso a la justicia. Y esta cultura de legalidad debe impulsarse también desde el servicio social y en materia educativa pues tienen que ser obligatorios y empezar a meter ese tema, como metemos la democracia. Y empezar a hablar de la cultura de legalidad, de la honestidad para evitar todos estos temas. Precisamente la corrupción. Regina. Bueno, la de prevención de la diabetes. A ver, Regina tocó un tema muy importante en términos de sistema de salud. Si no hay prevención, no hay sistema de salud en general que aguante, y mucho menos el de México. Y la prevención no solo es ir a prevenir, es desde las escuelas, de las familias, desde las farmacias, desde los centros. Si no, no vamos a poder tener un sistema de salud que aguante el nivel de diabetes. De verdad estamos ante una emergencia nacional, poco hablada, poco platicada y poco transparentada. Pero estamos hablando de millones en esas posibilidades si no hacemos ahorita algo en términos de prevención. Por eso decía de ellos dos, que estaban haciendo un programa de prevención de la diabetes, que otra vez es lo que les digo, ellos los tenemos que pasar a la política.
bueno, no le estoy dando una tarea, es decir, una buena decisión que parece, y un buen modelo que parece en lo pequeño muy bueno, que así resulta, se tiene que convertir en política pública. Y la prevención que ellos manejan, el modelo que ellos están manejando, es fundamental para un país que en su genoma dice clarísimamente que hay una atención a la diabetes. Y en la medida, y les aviso también, todos los migrantes que cruzan allá tienen diabetes porque cambian la alimentación. Y en ese sentido la información, una mamá debe saber que alimentos son también que tienden a la diabetes de sus hijos. El campo. Cuando me preguntó, Luis me preguntó algo del Tratado de Libre Comercio o del motores del campo. Es decir, el presupuesto en términos de campo, sí, y de la agroindustria, tiene niveles de Europa. Lo que pasa es que no va a donde tiene que ir. Entonces tienes que voltear a ver. Hay una parte agroindustria que mucho se ha hecho y beneficiado del Tratado de Libre Comercio, y hay otra parte que tuvo que cambiarse desde la parte del campesino, pero que tenemos que voltearla a ver, que es un 70% del campo que sobrevive. Y que incluso en condiciones tan difíciles como ahorita todavía sostienen fortalecimiento interno. Pero tenemos que hacer del presupuesto del campo la generación de bienes públicos, presas, centros de acopio, y darle el tema del agua también, porque lo que tiene a la ganadería también en momentos muy difíciles es la sequía y la falta de mantos acuíferos y del agua. Entonces, yo cambiaría estructuralmente el uso del presupuesto del campo a bienes públicos y no solo privados, es decir, no solo lo que tiene que ver de darle el fertilizante, sino que fertilizante, las capacitaciones. Y hay una cosa que es muy importante en términos de pobreza y de combate a la pobreza y del campo: el presupuesto base cero. ¿Qué sirve y qué no sirve? Si no sirve, pues se une a otro programa, y si no es efectivo y no es transparente como para ver su efectividad, cámbialo. Y bueno, ya a ver qué pasa con el Tratado de Libre Comercio. El tratado. Vamos a diversificar exportaciones, sí, pero eso al Estado le va a costar y es importante que lo haga. Pero también se diversifican las importaciones y también tienes que meterle dinero, tecnología y por supuesto capacitación. Segunda vuelta, absolutamente a favor. Desde el siglo pasado la propone el PAN. Desgraciadamente, en esas negociaciones, de pronto no les fue tan importante la segunda vuelta, era fundamental. Y créanme que también lo vivido, pues también me permite decir que era fundamental. ¿Qué es lo que protege una segunda vuelta? La libertad de expresión. Lo que permita que quien quiera votar por red, vote por red, aunque diga, bueno, pues no va a ganar en términos de presidencia de la República, pero voy a votar. Y ya cuando sea la segunda vuelta, ya voto entre los dos, que va a resultar, pero quiero que sepan que yo pienso así. Entonces, en la segunda vuelta, ¿qué se protege? El pensamiento ciudadano. No es solo para ver si está fácil ganar a uno o al otro, es que proteges una idea distinta, que tiene un modo de expresarse sin arriesgar una decisión futura. Y por eso sí estoy totalmente convencida de la segunda vuelta, aunque meterla ahorita trae otras sospechas. Pero confío enormemente, es decir, que yo, en el caso que pasen todas las elecciones, etc., sería casi de mis primeras iniciativas para evitar, además, pues algunas suspicacias. Ahora, gobierno y coalición, ese sí está en la Constitución. Yo estoy convencida que esos ayudan a la estabilidad y al buen entendimiento y al cambio, sin duda alguna. Y es un país que tiene mucha diversidad de pensamiento, tienes que favorecer este tipo de figuras. Las alianzas, normalmente las he votado a favor, solo que te voy a decir, es importante que haya claridad en las alianzas.
porque los ciudadanos se merecen la claridad. Respecto del PAN, el PAN tiene que afirmar su identidad en términos también de lo que piensa y de sus propias convicciones, porque eso es lo que le da fuerza frente a los ciudadanos y frente a la negociación de una alianza, que le daría claridad a los ciudadanos, y a ellos hay que voltearlos a ver, no a ver qué tal nos repartimos haciendo sumas y restas que aritméticamente, pues más de una vez los ciudadanos han demostrado que no funcionan. Pero sí estoy convencida que las alianzas, si son fines superiores, también. Si hay claridad ante los ciudadanos, está bien. Pero el miedo a alguien no es buen consejero. Tiene que ser la construcción del futuro de México lo que te mueva una alianza. César y Luis, ¿son ustedes hermanos o nada más comparten apellido? No, es que César es... ¿Y Luis? No, sí, entendí otra cosa. Bueno, lo que decía, me parece, Cristina, del emprendedurismo, sí es clave apostarle a eso, porque no tenemos modo de generar los empleos que vamos a necesitar, si no es a través del emprendedurismo. Y al mismo tiempo, eso requiere innovación y tecnología, y requiere apoyo, y sí requiere terminar con la corrupción, porque si no nadie va a poder emprender bien las cosas. Para fortalecer el mercado interno necesito favorecer la posibilidad de emprender y de generar una pequeña empresa. Y para enfrentar los retos de un tratado de libre comercio, negociado o no negociado, necesitamos voltear a ver al emprendedurismo como una manera de vivir y de crecer económicamente en nuestro país, que requiere muchas cosas. Por ejemplo, poner la empresa, las universidades con respecto a esas empresas, con esas carreras, y al mismo tiempo un gobierno que facilite. No que esté estorbando, ni que vea a ver cuántas acciones le tocan, ni nada de eso, ni sino a ver cómo lo suple la empresa, sino que realmente ese sea el modelo. Fui a la Universidad de Aeronáutica de Querétaro. Empezó en el 2007. Por supuesto que ya hay empresas ahí que tienen que ver con la aeronáutica. Los ingenieros de Querétaro, los jóvenes que están estudiando ahí, están ya diseñando turbinas de los aviones más modernos del mundo. Dije, ¿van a diseñar los mejores aviones del mundo? No tengo duda. Y aquí en Nuevo León, que es obviamente un clúster industrial, necesitamos no solo la empresa grande, sino la pequeña empresa y la que genere todo eso. Pero necesitamos colocar las empresas, la idea, con las universidades y con un gobierno que facilite y lo promueva. Nuevo León, en términos hasta de imagen, Nuevo León es un estado que tiene que ver con el progreso de México. Si Nuevo León se cae en términos de progreso, en la percepción del mundo también se cae México. Por el nivel industrial que tiene, también por su calidad, perdónenme, también por su calidad universitaria. Sí son conocidos en el mundo. Entonces Nuevo León sí tiene que ser un estado que también reciba y sea realmente un eje de promoción del crecimiento económico a través de su industria. Pero sí requiere que no soltemos ello, y por supuesto tiene que poner la casa en orden, Con los niveles de inseguridad que tiene, es difícil traer empleo y generar empleos y generar empresas. Las mujeres. Yo estoy convencida que las mujeres tienen una enorme capacidad en las pymes. El problema que yo le estoy viendo, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, debe haber un mayor acceso a la tecnología por parte de las mujeres y de la tecnología del emprendimiento. La prevención de la violencia no solo es un tema social, sino también de confianza para un crecimiento económico y para generar una empresa. Porque cuando culturalmente
hay violencia hacia las mujeres, por eso las alertas de género, los feminicidios, cuando culturalmente eso o no se permite o no se castiga, o se permite o no se castiga, o no hay una prevención clara de la violencia, también es muy difícil que luego les pidas que además se emprendan frente a muchas dificultades. Fortalecería la educación de las niñas en ciencias, en ingenierías y en matemáticas. A las niñas muchas mentiras les dijeron, entre otras que las iban a mantener, no hagan eso. Y la otra, los programas. Conozco obviamente porque fui desde a Beijing hasta, pues me tocó revisar todos los presupuestos etiquetados y los presupuestos con perspectiva y estar en las comisiones de mujeres, los institutos de mujeres. Sí tenemos que pasar de los proyectos productivos, de los créditos a la palabra, de los microcréditos a verdaderos créditos financieros. Seguramente somos el 90% de los microcréditos las mujeres y les va re bien porque siempre los pagamos. Pero ya cuando hablamos de medianas empresas, pues ya las cosas cambian. Y perdonen, si hay una microempresa de una mujer que empieza a tener éxito, el Estado debería estar viendo cómo la hace crecer, porque si no, no va a fomentar el emprendedurismo en las mujeres. Y entonces van a acabar siendo empleadas de... No importa, a mí no me importa eso, pero el asunto es que no sea por un tema de sometimiento de una mala política pública. Entonces, la cultura financiera, la educación financiera también es importante para las mujeres. Prevenir la violencia en el sentido que les tienes que dar poder y darse cuenta que merecen todo el respeto y toda la dignidad para que manejen todo lo que sea manejable, ¿sí? Y por supuesto programas de fondos mucho más fuertes que partan de la verdadera confianza que sí se le tiene a las mujeres. Además, lo que tú logras con las mujeres, lo logras también a muchas familias. No somos las depositarias de la honestidad. Los deberíamos de ser todos, mujeres y hombres. Pero es cierto que cuando tú confías en una mujer y le das tomas de decisiones, suele actuar muy bien en el beneficio de todos. Que la parte del emprendedurismo pasa por esa política, que no sean microcréditos nada más. Hay una de las cosas que se han trabajado muy bien. Si tú ves que una mujer tiene una pyme muy buena y la fortaleces, hazla más colectiva, déjala de dedicarla solo a las mujeres, sino que participen mujeres y hombres, porque al final de cuentas el reto de sacar adelante una familia, a una comunidad y a un país, no es solo de los hombres, no es solo de las mujeres, sino de las mujeres y los hombres. Y de ahí pues sí quiero volver a la parte central de lo que les mueve estar aquí. El liderazgo con ética, con el que se pregunta todo el tiempo qué es lo mejor, qué es lo bueno y qué es lo malo, para lograr un país en donde la gente que haga bien las cosas normalmente le vaya bien. El que haga malas cosas o que busque el mal normalmente le vaya mal, o por lo menos que haya un sistema que de algún modo lo detenga. Pero parte del liderazgo de cada uno de nosotros. Y yo les voy a pedir, precisamente por la edad en la que están, por los sueños que tienen, por lo que ya están construyendo, que nunca dejen de ser líderes, y líderes éticos, para que le puedan decir a cualquier joven que se inspire en ustedes, que está saliendo en la preparatoria o está entrando a ella, que le puedan decir: siempre escoge el bien, aunque a veces te vaya mal. Y que de cualquier manera, si algún joven decide por buscar el mal, que sepa de una vez que se va a encontrar a valientes que le digan que está haciendo malas cosas. Y que hay una serie de valientes que desde el emprendedurismo, desde su organización social, desde su esfuerzo por cuidar el medio ambiente,
está buscando el bien y que va a lograr transformar al país. Para eso se requiere mucho servicio, una vocación enorme de servicio y darse cuenta que la gran felicidad está en la posibilidad de darle oportunidades a los otros. Muchísimas gracias, ya les encargo al país a través de su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tomarte el tiempo de dialogar con este colectivo. Gracias a quienes asistieron. Y bueno, te comentamos, Margarita, que es el colectivo Quibernos Nuevo León, un colectivo comprometido con el país, que le importa lo que pasa en la vida pública y que nosotros desde trincheras distintas estamos haciendo cosas a favor de México y vamos a seguir de cerca tu trabajo y apoyar las causas que mejoran el país. Entonces agradecemos mucho tu tiempo y te queremos hacer entrega de este reconocimiento por este valioso diálogo que tuvimos el día de hoy contigo. Y al colectivo invitarlos adelante para tomarnos una fotografía todos. Listo, una fotografía todos de grupo, y a los compañeros de la prensa que nos acompañan informarles que los atenderemos brevemente para atender lo concerniente a este evento. Muchas gracias.